Saludos a todos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y ya llegamos al último episodio de la serie de Babilonia y en el episodio anterior hablamos sobre la caída de Babilonia y hoy llegamos al episodio final en el que quiero hablar del paso que viene después, porque no solo se trata de salir de Babilonia, sino también a dónde ir después de haber salido. Y como introducción quiero hacer referencia a 2 salmos que hablan sobre el cautiverio del pueblo judío en Babilonia, y estos salmos son el Salmo 137, que habla de la llegada de los judíos a Babilonia cuando fueron llevados cautivos, y el otro salmo es el Salmo 126, que habla de la salida de Babilonia cuando se abrió la oportunidad para regresar a la tierra de Israel. Entonces comencemos con el Salmo 137 y este salmo es un lamento del pueblo judío al verse en la condición de cautivos en Babilonia cuando recién habían llegado. Y el versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sión se refiere a Jerusalén y ellos fueron arrancados de la ciudad santa para ser llevados a Babilonia. Pero debemos recordar que cayeron cautivos porque su maldad había llegado al colmo. Y en ese momento histórico, Babilonia era la ciudad más grande y espléndida del mundo. Por eso los babilonios no entendían por qué los judíos estaban tristes, porque muchos consideraban que estar ahí era un privilegio. Y el Salmo refleja este sentir. En el versículo 3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero en realidad los judíos no podían alegrarse, y esta fue la reacción en el versículo 2, y después vamos al 4, que dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, porque no querían cantar. Y después dicen esta pregunta, dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Qué sentimiento expresa este salmo? Y los siguientes versículos no solo reflejan la añoranza que los judíos tenían por Jerusalén, sino también la conciencia que su propósito divino se encuentra en Jerusalén. Y leamos los versículos 5 y 6 que dicen, y estas frases son famosas en Jerusalén, y dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esta frase tal vez suena un poco extrema, pero el mensaje central, ¿cuál es? Es que no se olviden de Jerusalén, porque ahí es el lugar donde el pueblo de Dios debe estar, porque ahí está su propósito divino, y la razón por la que Dios permitió que los llevaran a Babilonia es porque debían aprender una dura lección, porque ellos se habían apartado de los caminos del Señor. Y ahora vamos al otro salmo, al Salmo 126, y este habla del momento en que se abrió la oportunidad al pueblo judío para regresar a Jerusalén. Y el tono de este salmo es completamente diferente, es de gozo y alegría. Y leamos los primeros 3 versículos que dicen: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¡Qué esperanza! ¿Verdad? Y entonces dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Estar en el lugar del propósito divino no solo trae gozo y realización, sino que da testimonio a los demás de las maravillas que Dios puede hacer cuando uno está en su perfecta voluntad. Y los siguientes versículos son una oración, pero también una promesa. El versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El Negev es el desierto en Israel y no hay nada más que rocas y arena en ese lugar. Pero cuando llueve,
se forman ríos y hasta hacen florecer el desierto. Y en forma figurada, esto lo compara con el retorno a Jerusalén, porque allí va a florecer en Jerusalén, en la tierra de Israel, va a florecer el pueblo de Dios. Y este salmo cierra con mucha esperanza diciendo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y comparémoslo con el proceso con el cautiverio en Babilonia, porque ese proceso, el cautiverio, va a tener un buen efecto en algunos, porque aunque les dolió el castigo de la desobediencia y estar en exilio durante 70 años, bueno, pues al final aprendieron la lección. Este es el remanente que aprendió la lección y que van a regresar trayendo mucho fruto en sus vidas. Fueron llorando, pero regresarán en regocijo. Pero los que no aprendieron, bueno, ellos se van a quedar en Babilonia, y eso ya vimos, lo mencionamos en el episodio anterior, lo que les va a pasar. Pero ahora quiero que vayamos a ver cuánto tiempo duró el cautiverio en Babilonia, porque el número es significativo. Y el profeta Jeremías había revelado que la desolación de Jerusalén iba a durar 70 años. Y en ese tiempo el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y quiero que leamos en Jeremías 25, del 11 al 12, y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, aquí dice el número de los años del cautiverio, 70 años. ¿Pero por qué 70? Y la Biblia nos da la respuesta de por qué es este número específico. En 2 de Crónicas 36, 21 dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años fue el pago por los 70 años sabáticos que no hicieron reposar la tierra desde que conquistaron la tierra prometida, lo cual nos muestra que fueron 490 años que pasaron desde la conquista hasta que fueron cautivos y hasta que regresaron del cautiverio. 70 años sabáticos no los habían guardado. Me refiero al reposo de la tierra. Y ese fue el pago que tuvieron que hacer. 70 años están determinados para que pasaran en cautiverio. Pero esa no era la única falta del pueblo, esta de no reposar la tierra, sino que era solo un ejemplo de toda la iniquidad en que habían caído. Y Jeremías lo profetizó así en Jeremías 18, del 15 al 16, dice: pues bien, mi pueblo me ha olvidado. Queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por sus senderos, no por calzada, convirtiendo su tierra en una desolación, en una burla perpetua. Durante 70 años la tierra de Israel reposó, mientras que los judíos estaban cautivos en Babilonia. Y cuando llegó el tiempo, que pasaron los 70 años, Babilonia cayó. Y como vimos la semana pasada, cayó en una noche, en un día, en una hora, comentamos, ¿verdad? Y Dios cambió reyes e imperios para hacer su voluntad. Cayó el imperio de Babilonia y subió el imperio medo-persa. Y bueno, el escenario político ya había cambiado. Sin embargo, los judíos no fueron liberados automáticamente tras la caída del imperio babilónico, porque había algo que faltaba por cumplirse de la profecía de Jeremías. Y quiero que lo leamos en Jeremías 29, del 10 al 13. Este es un versículo que se cita mucho, pero no se sabe en qué contexto. Pero oigan lo que dice Jeremías. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías está profetizando desde Jerusalén. Y esta es la frase que todos conocen. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto lo estaba profetizando antes de que se fueran cautivos a Babilonia, diciéndoles, esto que yo estoy haciendo es para bien. Y entonces dice que cuando pasen los 70 años, que dice el siguiente versículo, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces regresemos al momento en que ya había caído Babilonia, ya se estaban cumpliendo los 70 años, pero lo triste es que todos se habían olvidado de la profecía de Jeremías. Los judíos ya habían hecho vida ahí, estaban cómodos ahí, y nadie invocó a Jehová ni le buscó de corazón. Nadie excepto un judío muy especial. Y eso quiero que leamos en Daniel 9. Daniel 9 del 1 al 5 dice lo siguiente. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba muy atento a esto. Ya se están cumpliendo estos 70 años. ¿Qué está pasando? Y dice, miren lo que él hizo, porque le estaba leyendo la profecía de Jeremías. Dice, y volví mi rostro a Jehová el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí viene la confesión, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y la oración sigue, pero no la voy a leer toda, porque es larga, pero quiero que nos demos cuenta que la oración de Daniel era el elemento que faltaba para desatar el cautiverio en Babilonia. La confesión, el arrepentimiento y la intercesión fue la llave que se necesitaba para abrir la puerta del retorno, el elemento que faltaba. Y no podemos salir del cautiverio sin reconocer la causa, y sobre todo sin el arrepentimiento, tal como dice Jeremías en el capítulo 33, versículos 7 al 8, y dice lo siguiente, dice, haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Esto es el cierre del cautiverio, porque se aprendió la lección por la cual fueron a Babilonia en primer lugar. Y Daniel oró esta oración que vimos en el capítulo 9. Daniel oró en el tiempo de Darío, cuando Darío era rey. Y el cambio, el efecto, se vio hasta el reinado de Ciro. Bueno, fue al siguiente rey, pero un proceso. Y esto lo vemos en Esdras 1, del 1 al 3. Dice lo siguiente, ya cuando llegó Ciro, miren qué impresionante, porque menciona a Jeremías y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Qué tremenda admisión. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, que sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Ciro abrió la puerta, dio la autorización para el retorno, y no solo eso, sino que iba a financiar la edificación del templo. Y como mencionamos al principio, no solo se trata de salir de Babilonia, sino a dónde ir después. Y la respuesta es retornar a Sión, es regresar al lugar de origen.
y regresar al lugar donde está el propósito divino para el pueblo de Dios. Y en la historia de Israel, en contexto de Babilonia, la Biblia nos cuenta que hubo 3 olas de retornados que salieron de Babilonia hacia la tierra de Israel. El primer retorno fue con Zorobabel, que él era del linaje de David y él llevaba la misión de reconstruir el templo. Después vino el retorno liderado por Esdras, que él era sacerdote escriba y su misión era más espiritual. Y el tercer retorno fue liderado por Nehemías y él fue comisionado para restaurar las murallas y las puertas de Jerusalén. Y en realidad hay mucho que hablar de los 3 retornos. No vamos a hablar de todo esto porque no es el tema, pero quiero enfocarme en el retorno de Esdras por su significado espiritual. Y el retorno de Esdras marcó un nuevo inicio, señalado y reflejado por las mismas fechas en que se ejecutó. Y leamos en Esdras 7, del 9 al 10, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Ese es el día en que salieron de Babilonia con Esdras. El primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y después dice lo siguiente de Esdras: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras venía del linaje levita y era un escriba, cuyo oficio es escribir copias de la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, donde está la ley de Dios. Pues Esdras conocía bien la palabra de Dios y la enseñaba. Y lo que el pueblo de Israel necesitaba en ese momento era precisamente un líder como Esdras, que les enseñara a vivir como Dios manda, ya de regreso a su tierra, habiendo salido de Babilonia y llegando a la tierra, a Jerusalén, a Sión. Y ya habíamos leído que Jeremías confrontó al pueblo de Dios por haberse desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos y no por calzadas. Eso fue lo que dijo Jeremías. Pero Jeremías también profetizó sobre el retorno, es decir, el momento en que se abriría la puerta para regresar al buen camino. Y quiero que leamos Jeremías 6:16, porque este versículo es clave y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Este llamado a regresar a las sendas antiguas en aquellos tiempos es el mismo llamado que estamos recibiendo hoy. Y las sendas antiguas se refieren al buen camino, es decir, a vivir como Dios manda según lo que está escrito en su palabra. El problema ha sido que el pueblo de Dios se olvida la palabra de Dios y caen en religiosidad basada en tradiciones de hombres. Y aunque suene como que están haciendo algo de Dios, que están haciendo religión, están haciendo algo supuestamente como algo de Dios, en realidad la religión nos aleja de Dios. De esto ya hablamos, pero lo quiero mencionar acá porque es importante y quiero aclarar algo en este tema de regresar a las sendas antiguas, porque muchos cuando están buscando las sendas antiguas no han ido realmente a la raíz, sino que han saltado de una rama a la otra, es decir, han saltado de la religión cristiana a la judía o viceversa. En un sentido espiritual, esto todavía tiene rastros de Babilonia, como lo explicamos en la parte histórica de este estudio. No me voy a ampliar en esto porque es todo un video de este tema. Pero quiero señalar algo, que retornar a Sión y a las sendas antiguas implica regresar a la fe original, donde no hay religión, sino solo fe en Jehová y en su palabra completa. Y como dijimos al principio, no solo se trata de salir de Babilonia, sino de retornar a Sión. Y no hay mejor resumen de esto que lo que dijo Jeremías, precisamente en el contexto de su profecía sobre Babilonia, en el capítulo 50. Y con esto quiero terminar. Leamos entonces Jeremías 50, del 4 al 5, y dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá,
juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová, su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Nótese que aquí habla de las dos casas, es Israel y Judá, representando a los judíos y a los cristianos, a los creyentes gentiles. Y ambos pueblos han andado cada uno por su lado, cada uno con su religión, pero cuando se avecine la venida del Mesías, ambas casas van a buscar el camino de Sión. Y no tendrán su vista puesta en su religión, sino que van a volver sus rostros para buscar a Dios y se unirán a Él en pacto eterno. Esta es la invitación que el Señor nos hace hoy. Nos llama a salir de Babilonia y también preguntar por el camino de Sión y también buscar a Dios y unirnos a Él en pacto eterno. Y con esto cerramos la serie Salí de Babilonia y les doy gracias por acompañarnos y les deseo muchas bendiciones a todos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.